Siendo las 11 de la mañana con 13 minutos, damos inicio a esta reunión extraordinaria del Consejo Municipal. De acuerdo a la siguiente tabla. 1. El ordinario 6 de fecha 22 de diciembre del año 2025, emitido por los concejales señores Fajardo, don Carlos Durán Romero, Mario Burto Ulloa y Cristian Godoy Vera. 2. El correo electrónico de fecha 23 de diciembre del año 2025, emitido por el secretario municipal y dirigido al señor alcalde don Rodrigo Valdivia Orias, a través del cual se informa sobre el requerimiento hecho por los concejales antes mencionados, que dice relación con convocar a una sesión extraordinaria a realizarse el día lunes 29 de diciembre del año 2025 a las 10:30 horas, con el fin de tratar los siguientes temas. 1. Revisión y conclusión caso de licencias médicas. 2. Información y presentación despidos totales del año 2025, donde requerimos ver el áreas afectadas. 3. Reporte de casos judiciales activos que serán arrastrados al año 2026, todos, por parte del asesor jurídico. 3. Que se ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal, en el que se refiere al quórum de los convocantes y las materias a tratar. 4. Lo establecido en el artículo 84, inciso 3 de la Ley número 18.695, orgánica constitucional de municipalidades. Úsese la siguiente convocatoria. Convóquese a una sesión extraordinaria del Consejo Municipal a realizarse el lunes 29 de diciembre del año 2025 a las 10:30 horas en la sede del Club Deportivo Municipal, ubicado aledaño al recinto del Liceo Bicentenario de Altamira, con el fin de tratar las materias que a continuación se indican en atención a lo propuesto por los concejales requirientes. 1. Revisión y conclusión caso de licencias médicas. 2. Información y presentación despidos totales del año 2025, donde requerimos ver el áreas afectadas. 3. Reporte de casos judiciales activos que serán arrastrados el año 2026, todos, por parte del asesor jurídico. Sin otro particular, sobre el tratamiento y ordenamiento. Ustedes, Juan Euskelín, secretario del municipio. Se encuentran en la sala don Germán y don Manuel Monchero. Bienvenidos. Muchas gracias, señor presidente. Ya, comenzamos entonces con el punto 1, revisión y conclusión caso de licencias médicas. Señor presidente. Bueno, muchas gracias. Los saludo a usted, a este honorable consejo. Antes de llegar, no sé si todos tienen toda la documentación, dejé un memo con firma electrónica avanzada y una respuesta al concejal Carlos Durán de fecha 19 de diciembre del 2025, donde se hace un resumen sobre la situación de esta circular de los funcionarios que viajaron con licencias médicas. Cabe señalar sobre el particular que existieron 3 procesos de sumario. No puedo entrar en detalles porque aún hay plazos pendientes. De hecho, en el 19, esta respuesta se envió antes de recibir la convocatoria, esta nueva tabla. Indico, lo que sí puedo hablar a grosso modo. De estas 3 personas, una de ellas no sigue prestando servicios para la municipalidad. Se consultó a Contraloría si es que tuvo solución de continuidad o no, porque está trabajando en otra repartición pública, fuera de la comuna. Contraloría dijo que estuvo cerca de una semana sin tener un nexo con la administración en general, por lo cual, respecto a esta persona en particular, operó la causal de extinción de responsabilidad administrativa por ya no prestar servicios al interior del municipio. Respecto de los otros 2, aún están dentro del plazo para apelar. Lo que puedo señalar sí es que a ambos funcionarios se les sancionó con una multa. La sanción no se encuentra firme, sin perjuicio que después del momento en que un sumario administrativo son notificados los cargos al inculpado, sí, en lo personal adhiero a la postura de que recién una vez que el proceso está afinado, nosotros podemos dar resultados finales sobre los mismos. No sé qué duda queda respecto a esto. Presidente. Tiene la palabra el colega Godoy. Gracias. Saludar a don Helmut. A ver, por lo que puedo entender, de los 3 casos municipales, porque los otros son de la corporación, uno ya dejó de prestar servicios a nosotros. ¿Eso en qué momento ocurrió? ¿El año pasado, este año?
esta persona, antes de que llegue el consolidado, en el mes de enero, tenía un cargo de exclusiva confianza, se le removió del cargo y él se fue acá. De hecho, Ya. actualmente trabaja en otra municipalidad Pero en cercana. enero de este año. Enero de este año. Ya, perfecto. Los otros dos casos, estamos hablando de la sanción que se va a apelar por parte de ellos, es simplemente la multa. ¿Ya? Eso es la única sanción que nosotros como municipio vamos a entregar en estos casos. Una multa más una anotación, es la multa más una anotación, su factor de evaluación de 2 puntos sobre la próxima calificación. Ya, bueno. Manifestar que esta sesión extraordinaria fue solicitada para poder cerrar estos casos pendientes que hemos arrastrado durante todo el 2025, donde varias veces todos los temas a conversar se han consultado varias veces durante el año sin una respuesta concisa. ¿Ya? En el caso de las licencias era un caso bastante controversial porque sabemos al día de hoy que las sanciones aceptadas incluso por Contraloría o por la Corte Suprema es la destitución del cargo debido a la falta de probidad al emplear este tipo de licencias para viajes personales. ¿Ya? Quiero manifestar que simplemente ver el tema como una multa simple y una anotación que queda la sensación de que es bastante suave el tratar con casos de falta de la probidad. ¿Ya? Entonces, espero yo que de aquí en adelante, con los antecedentes que ya han surgido este año 2025, se pueda también prever, tanto municipalmente, y aprovechando que está nuestro jefe de control, también en las corporaciones, considerando que también se ha manifestado en los últimos meses que el pago de licencias, como se venían haciendo, sin esperar la aprobación o el rechazo de las licencias por parte de los empleados, también está siendo rechazado. O sea, el efectuar. Ya no se puede pagar antes de recibir la respuesta, como se venía haciendo. Precisamente para no generar esa bicicleta que se hacía, en que si salía rechazada había que pedirle la devolución al funcionario, etc. Eso ya se ha dejado zanjado que no se puede hacer en el caso de las corporaciones. Entonces, aprovechando que está nuestro control, para que quede bastante limitado esa revisión. ¿Ya? Eso por este punto presente. Gracias, Pedro. Tiene la palabra Carlos Durán. Gracias, presidente. A ver, yo he sido uno de los concejales que recurrentemente he solicitado la información de este proceso, digamos, de licencias médicas. Y no con una idea, lo voy a dejar muy claro, de hacer un morbo de esto, ni mucho menos, sino que simplemente los plazos que ya están establecidos por el mismo informe de la Contraloría, el poder ir sabiendo, digamos, la resolución que se va a tener con estos casos. Porque obviamente nos quedan muchas dudas con respecto a todo. De principio se dijo que era un proceso secreto, que no requería de mucha entrega de información al respecto. Ya uno respeta eso, pero después ha pasado el tiempo y hemos tenido como un espacio, como una laguna de no tener la información actualizada de acuerdo al proceso. Y yo pregunto qué pasa con los demás casos que están involucrados, si hay más casos de los que estaban mencionados en un comienzo, si eso justificaron bien o una revisión. Recordemos por los pasos fronterizos, que también se mencionó que se iba a pedir un informe, obviamente, para que eso se hiciera efectivo, porque vuelvo a reiterar que no es el caso de que no se justifique o se cuestione la licencia médica, es los que salieron fuera del país, ¿ya? Porque la licencia psicológica y todo lo demás tienen un trato especial también, y lo que aquí nosotros queremos saber simplemente es que estas personas que están involucradas en Panguipulli, por lo menos, ya sea en la Corporación Municipal, de Deportes, que también había en algunos casos, o en el propio municipio, obviamente nosotros sepamos si es que realmente estuvieron fuera del margen de la ley en el cuestionamiento de salir fuera del país. Si esa es la pregunta que yo creo clave. O sea, el proceso puede seguir su curso y aquí hay licencias que pueden estar justificadas como otras que no están justificadas. Y lo principal, vuelvo a reiterarlo, es aquellas personas que siendo uso de su licencia médica salieron fuera del país.
Es ahí donde la Contraloría está cuestionando, digamos, esa intención y esa salida que tuvieron. Que algunos argumenten de que no, que es más barato comprar medicamentos en Tacna que en Arica y por eso que tuve que ir a Tacna, está bien, pero salió fuera del país. Entonces no sé cuánto tiempo estuvo fuera de Arica o de Chile en Tacna, si estuvo un día para comprar los medicamentos, o volvió, o estuvo una semana, 2 semanas, un mes. Entonces, y lo otro es que si existen todavía obviamente funcionarios que están obviamente ejerciendo su labor acá en el municipio o en las corporaciones respectivas, y todavía está en el proceso mismo de evaluación de su sumario administrativo o de su investigación sumaria. Entonces, pero yo también quiero que esto le vayamos dando un corte, porque igual, miren, aquí yo no funciono por los pasquines y por los perfiles falsos, no, pero igual la gente necesita una respuesta frente al temario que es general en todo el país, en general en todas partes. O sea, todos los municipios ya se han pronunciado. Todos los municipios han entregado sus veredictos de acuerdo al proceso que se realizó internamente. Entonces, nosotros también queremos tener esa respuesta y que ojalá, cuando concluya, porque como dice don Helmut, si todavía no ha concluido el proceso, cuando concluya el proceso, se nos pueda entregar la información certera y real, pues, y abierta. Yo no sé después si eso se puede hacer público, como lo han hecho otros municipios, reitero, para saber, digamos, cómo termina todo este proceso. Y yo vuelvo a reiterar, no es un cuestionamiento a la persona por el uso de su licencia médica, es porque obviamente abandonó el país. Ese es el tema. Y si en Panguipulli habían estos casos que fueron informados, obviamente que tengan la sanción respectiva de acuerdo al monto y al grado respectivo que les caiga obviamente por haber hecho esta irregularidad dentro del uso de su licencia médica, nada más. Sí, ese es el tema. Y con eso termino y ojalá que durante este tiempo obviamente se nos vaya entregando la información. De vez en cuando venir al consejo, diciendo, mira, el proceso está en esta etapa, estamos ya terminando los últimos antecedentes, qué sé yo, o por lo menos entregando un informe por escrito a la respuesta de los mismos oficios que en lo personal yo he ingresado, que han sido en más de 2 o 3 oportunidades, con el buen haber de que obviamente se nos entregue la información, nada más. Y eso lo he hecho saber yo al alcalde mediante los oficios, que ustedes saben que es el único instrumento legal que nosotros tenemos para recibir la información. Y si después obviamente nos pusimos de acuerdo para poder tener esta reunión extraordinaria, es justamente para salir de todas aquellas dudas que pueden existir todavía durante el desarrollo de este proceso. Eso, presidente. Gracias, Javier. Alguien, perdón, tiene la palabra don Guillermo. Sí, quisiera señalar algo. Primero, respecto a las votaciones de los concejales, hubo un hecho que sí lo puedo comentar ahora. Dentro del instructivo de Contraloría, una de las cosas que Contraloría exigió es que se corrobore que efectivamente esas personas salieron del país. No sé si fueron 4 o 5 veces, se le preguntó a la Policía de Investigaciones y no respondió. Se tuvo que omitir eso para poder cerrar, porque si se hubiese seguido esperando la respuesta de la Policía de Investigaciones, aún no se hubiese cerrado absolutamente nada. Quería dejar eso claro. Respecto a las personas que salieron de la municipalidad, solo esas 3. Respecto a las corporaciones no puedo opinar. Y lógicamente, al momento de determinar una sanción, uno tiene que considerar todas las circunstancias, tanto las atenuantes como las agravantes. Si pensamos, no sé, si lo vemos a rajatabla, uno dice robar es malo, quien roba merece la muerte, da lo mismo robar un banco que robar un lápiz, porque la conducta es la misma, robé. No es así. Se considera, primero uno tiene que partir de la base y ver si es que las licencias fueron lícitas o no. En el caso de los funcionarios municipales, sin prejuicio que no puedo ir más allá porque eso ya es parte de la información sensible de ellos, pero ambos padecían patologías que se condicen con y han sido reiteradas en el tiempo con la licencia que ambos recibieron. Digo ambos porque respecto al otro ya no hay mucho que hacer, porque la causal de exclusión de responsabilidad opera por el solo hecho de que esté un día fuera de los servicios públicos. Así que eso, don Carlos, y respecto a eso, para que no se piense que se acomodó ni nada, el documento, el oficio que usted solicitó, que es la respuesta al memo, al oficio 70 de su autoría, está con firma electrónica avanzada. Entonces no
no es que lo haya acomodado después, sino que No, yo no estoy diciendo... no, pero le comento que le agradezco mucho que usted quiera transparentar las cosas y también transparentar a los demás concejales. Y ahí mismo se indica que eso al día de hoy debería vencer. Pero a grosso modo es eso. De las 3 personas, uno no puede ser sancionado, las otras 2, según las indagatorias realizadas y en respeto del marco de la legalidad y de la garantía y derechos de los funcionarios, se propusieron esas sanciones, las cuales hay que ver si es que los funcionarios van a apelar o no. Eso. Tiene la palabra Durán. Sí, tengo una consulta. Ahora, si el único medio verificador para comprobar que si salen o no fuera del país es el informe de la PDI a través de la aduana, ¿cómo se cierra el caso y no hay otra forma de poder verificar que sí salieron del país? Porque, vuelvo a reiterarlo, o sea, aquí la Contraloría está diciendo que estos funcionarios salieron fuera del país. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a terminar o ese proceso ya se da por cerrado para estos funcionarios o el informe por lo menos que se solicitó a la Policía de Investigaciones para poder ser entregado dentro de este proceso? Esa es una cosa. Y lo otro, ¿por qué no se puede referir a los funcionarios de las corporaciones? ¿Hay un proceso distinto? ¿Hay un abogado distinto que lleva el caso? ¿Quién es el abogado? ¿Es nuestro o es un abogado, digamos, externo? Porque eso también sería bueno saberlo, porque o sea, eso como que me queda en el aire. O sea, de todas formas, si el proceso se cerró, en este caso, con no el informe de la PDI, que era clave para saber si estas personas habían salido del país, reitero, ¿cómo se va a poder seguir investigando o simplemente eso ya caducó ahí y no hay más argumentos al respecto para poder, que este era uno de los claves fundamentales? Y por último, ¿cuándo termina el proceso en general? ¿Cuándo tiene que estar respondido todo el informe, digamos, tanto de las corporaciones como de estos funcionarios de los que usted habla, en torno al proceso de licencias médicas? ¿Cuándo la Contraloría ya le pone el cierre o ustedes tienen un plazo para poder entregar todo el informe completo y se sepan los resultados respectivos? Eso. Perfecto, don Carlos. En un segundo quiero ver el calendario. Ya. Respecto a lo primero, don Carlos, efectivamente fue complejo el no tener el informe de la PDI, que es básico, porque la Contraloría cometió errores. De hecho, fue muy bullada una funcionaria del Congreso que aparecía en las nóminas y que ya nunca salió del país. De hecho, ella presentó en sus descargos y fue bien bullado esto, porque estuvo en sesión del Parlamento el día en que supuestamente estuvo fuera del país. Entonces, por eso la Contraloría pide esto. Ahora, hubo una disposición y un afán de colaborar de parte de las personas y ellos mismos dijeron, sí, en tal fecha yo salí del país. Entonces, se utilizó eso como base para poder obviarlo. Los funcionarios municipales. Respecto a las corporaciones, don Carlos, mire, voy a hablar como del correo de las brujas nomás, porque mayores antecedentes no tengo, pero entiendo que para los sumarios lo que era parte de educación, bueno, se fue al SLEP y los que del área de salud se fueron designando distintos funcionarios investigadores para cada caso. Entiendo que no es una sola persona, porque eran muchas más. O sea, lo de educación se fue a una SLEP. Sí. ¿Y lo de salud? Lo está viendo la misma corporación. Pero en cifras no tengo idea. Ahora, Fernando, dentro de la misma consulta, si estos 3 funcionarios municipales reconocen haber abandonado el país, y suponemos obviamente de que hoy ya no está el informe de la PDI que usted le señalaba, esto obviamente amerita a favor o en contra de ellos, porque si reconocer obviamente es tener la identidad de decir yo efectivamente salí del país estando con licencia médica. Vuelvo a preguntarle al abogado, yo no sé, a lo mejor usted no tiene la respuesta técnica, pero ¿cómo en qué categoría entonces cae esta responsabilidad administrativa en torno a la sanción que podrían recibir? Porque si ya se habla de que reciben una sanción de
acá digamos de un descuento, ¿no? De una multa en este caso, más una anotación en su hoja de vida y con las consecuencias respectivas a futuro en sus funciones. ¿Es todo lo que aparecería para ellos? O sea, no había nada más al respecto. ¿O esto después la Contraloría tiene que recibir el informe y sugerirnos, como siempre lo hace, para tomar la determinación final? Lo que pasa es que al respecto la Contraloría va a determinar si el proceso se ha ajustado a derecho o no. Yeah. Es ver la legalidad. Hay actuaciones que son esenciales y que marcan la nulidad o no de un proceso. Hay otras que no. Por ejemplo, no sé, pasarse en un plazo para la Contraloría no es algo esencial que vaya a anular todo el acto. El no notificar a un funcionario, sí. Entonces, la Contraloría después hace un examen de legalidad para ponderar si se respetaron o no, por así decirlo, las reglas del juego y los derechos de los funcionarios involucrados. ¿O aquí algún cruce con el CONFIN también? Lo que pasa es que son dos cosas distintas. El CONPIN después verá, porque pucha, no sé si puedo hablar más, pero al momento de que la licencia es rechazada, ya está en otro parámetro el trabajo que el alcalde encargó hace ya varias semanas de levantar la información para la recuperación de las licencias médicas. Cuestión que ya se hizo en la corporación. ¿Y cuándo termina el proceso en general? Yo creo que nosotros vamos a estar informando en la plataforma CIER, que ahora Contraloría habilitó una plataforma especial para hacer seguimiento de esto, no más allá del 12 de enero. Y lo pongo como muy allá, pues esto debería estar listo antes. ¿Pero la Contraloría lo cierra el 12 de enero? No, nosotros lo cerramos y se le informa a la Contraloría. La Contraloría solo al momento de puede verificar, y porque hay que recordar que cerrada la etapa municipal, el artículo 160 dispone que los funcionarios tienen 10 días para reclamar a la Contraloría si es que en el sumario existen vicios de legalidad que ameriten declarar la nulidad del mismo. Frente a esto mismo, con esto termino, señor presidente, mi intervención. Quiero solicitarle, ya con la presencia del administrador y usted como presidente del Consejo, que se pueda hacer una nota de envío al EFLEP y a la Corporación Municipal Área de Salud, para que, igual como el abogado que vino informando los casos de los funcionarios municipales, se nos haga un informe también, una presentación de cómo están los casos de las dos corporaciones, tanto Deportes como Municipal Área de Salud, y también al encargado del EFLEP regional, para que también envíe una persona y pueda presentarse al Consejo a la brevedad posible, ojalá los primeros días de enero, porque este es un proceso largo que se está desarrollando y que nos necesita tampoco mucho tiempo más para que se puedan presentar los demás estamentos o personas que tengan que ver tanto con los casos que llevan adelante, ya sea el EFLEP, con los casos de educación, y la Corporación Municipal por el área de salud, y también por la Corporación Municipal de Deportes en su efecto. Así que eso lo pido encarecidamente. De todas formas, para asegurar, voy a ingresar un oficio lo más pronto posible, pero lo pido ya en la mesa del Consejo, para que de allá de acá también se pueda solicitar la presencia de estos estamentos, para que también nos informen al respecto del avance que han tenido con respecto a las licencias médicas con sus funcionarios. Eso. Bueno, perdón, tiene la palabra Julián Augusto. Gracias, señor presidente. Le quiero hacer dos consultas. La consulta es: ¿por qué se ha dilatado tanto? Si otras municipalidades actuaron al minuto, ¿por qué nosotros acá dilatamos tanto esto? Que ya llevamos el año y vamos a pasar un año con esto que era tan clave. Y lo otro, que yo creo que esta ley yo creo que lleva bastantes años, y cada persona que comete esto ilícito, yo creo que está consciente. Si yo sé que si yo robo, a mí me van a tomar preso y yo me voy a ir preso, no tengo nada más que hacer. Y si una persona viaja dando con licencia médica, viaja dentro
o fuera del país, porque aquí yo creo que esto no solamente tiene que ser castigada a la persona que sale del país, porque a ver, si usted tiene licencia médica, es para que quede haga reposo y se mejore en su casa o en un hospital, no sé. Pero no, tiene que ir a Arica, tiene que ir a Antofagasta, tiene que ir a La Serena, ya eso es más paseo que, al menos, que esa persona presente un documento que diga, oye, yo me fui a atender a La Serena, porque allá hay un doctor bueno. Yo creo que eso también, yo estoy viendo, escuchando el comentario, que solamente los que han salido del país, y no solamente los que han salido del país tienen responsabilidades. Bueno, la demora, una, y dijéramos, la consulta, la otra consulta que tengo, si en un municipio ustedes ven todo el tema legal y todo, ¿por qué no podrían saber todas las personas que han salido del país y han incurrido en esta falta? Yo creo que esto se maneja internamente a nivel municipio, que tendrían que saber cada persona, todas las personas que salieron y todas las personas que realmente están involucradas, porque hay personas que a lo mejor tienen su justificación, como les digo, un documento que fueron a ver médico a otro lado, no sé, pero las personas que no tienen justificación, yo creo que no solamente una tirada de oreja y esto va más allá, porque han ocurrido un gasto en falta, yo creo que son faltas graves. Bueno, lo otro está todo dicho, lo han comentado y nada más que decir por el momento. Gracias, señor presidente. Concejal, respecto a su pregunta, la dilatación sí se ha extendido más de lo que debería, eso es un hecho. Pero no es todo el año, esto llegó a fines de mayo y el proceso partió en junio del 2025. Quiero hacer esa salvedad. Y como se le dijo al concejal Durán, se pidió muchas veces a la Policía de Investigaciones y no respondió. En algunos casos, la Policía de Investigaciones respondió a otros municipios en 2 días. A otros, como nosotros, no se respondió hasta ahora, así que no se tuvo que obviar eso. Y fundamentando que se agotaron todas las vías, para que después la Contraloría no diga, oiga, tiene que retrotraer todo el proceso, porque yo le dije que pida un informe a la PDI que no tiene. Respecto a las atenuantes, usted lo dijo, cuando piensa que se podría justificar un viaje si uno va a ver un buen médico a otra región, es porque existen circunstancias que son atenuantes y son agravantes. Si uno considera un agravante, no sé, que la persona que extendió la licencia sea alguien que el mismo día que extendió la licencia puso, no sé, ¿cuál es el margen de estos médicos que están siendo formalizados? Que era una locura, extendía licencia hasta las 3 de la mañana, que están condenados. Muchos de ellos han optado por salir alternativa de irse del país. Eso sería un agravante, ver que la licencia se compró, que no sé, que la persona diga que tenía un problema en un pie y resulta que al revisar no tenía pies. Es un agravante. Y respecto a la información, yo soy bastante cauto, quizás me pongo más papista que el Papa, pero aquí está la ley de protección de datos y la vida personal. Hay ciertos diagnósticos médicos que no tienen por qué ser conocidos por toda la comunidad. Entonces, por eso está el especial celo y es algo que la Contraloría también lo entendió, porque los oficios que llegaron al respecto, todos tienen la naturaleza de confidencial. Son documentos reservados. A diferencia de los otros SIC, cruces de información, que no tienen esa calidad. Entonces, en eso va. Eso, concejal. Muchas gracias. Tiene la palabra el colega B. Gracias, señor presidente Sucre. Bueno,
Yo entiendo acá que este caso, ¿verdad?, suscita bastante interés de cierto sector de nuestra población. Porque justamente a la usanza del circo romano a mucha gente le encanta ver justamente las sanciones y dentro de las sanciones van de multas, suspensiones hasta la remoción del cargo. O sea, esto quiere decir que no solamente la remoción del cargo es la sanción. Por lo tanto, sí, hemos visto en la noticia, ¿verdad?, que en las noticias que en otros municipios han despedido personas por este tipo de casos. Y justamente haciendo eco lo que decía mi colega don Mario, aquí la conducta es la misma, siendo una persona que viaja al extranjero haciendo uso de licencia o viaja dentro del territorio nacional haciendo uso de la licencia. Por lo tanto, aquí la conducta es la misma, pero lo que se ve afectado acá, lo que se ve comprometido es la moral y la ética del funcionario que haciendo uso de la licencia médica la mal utiliza, porque justamente este instrumento público da fe de ciertas cosas. Nosotros no tenemos por qué dudar de que una licencia que es extendida por tal o cual incapacidad o enfermedad sea o no verdadera. Nosotros no tenemos por qué objetarla, ¿verdad? Pero sí va con la moral y la ética del funcionario y la forma que utiliza este instrumento. Yo, como digo, el abanico de las sanciones es bastante amplia, así que no solamente tenemos que esperar a que la sanción vaya a ser el despido de él o la funcionaria, porque son diversas las sanciones. Y los tiempos de los sumarios también son distintos de una municipalidad a otra, por eso hemos visto que hay algunos que en tiempo récord han salido a la luz. Y en otros casos también hemos visto cómo alcaldes bastante populistas, por no decir otra cosa, inmediatamente desvincularon a los funcionarios sin la etapa procedimental que correspondía, que era el sumario. Sin esperar el resultado de esto, los desvincularon. Y luego vimos que tuvieron que reincorporarlo, en otros casos están en etapas de demanda indemnizatoria. Así que yo agradezco el informe que nos ha dado el día de hoy don Helmut, y también agradezco a mis colegas concejales que hayan citado a esta sesión extraordinaria. Y para dejarlo claro, si bien yo no firmé esta convocatoria, a lo mejor igual que mi colega, no es por una negativa, sino que es porque justamente nosotros vivimos en el sector más apartado de esta comuna. No nos encontrábamos en este lugar para poder firmar la convocatoria. Así que eso es todo lo que quiero decir, señor vicepresidente. O sea, presidente. Señor presidente. Algún día ser presidente como corresponde, ¿no? Ya, está bien. Allá vamos también. Bueno, yo quiero solamente agregar, porque me entregaron información también que habla de la CONPIN. La CONPIN autoriza el desplazamiento dentro del territorio nacional siempre y cuando las patologías sean psiquiátricas, pero no así autoriza la salida de al extranjero. Sí, Por favor. no sé si ya terminaron y podemos intervenir. Dos puntos más. ¿Sí? Sí. Porque tiene la palabra. Sí, dame un segundo. Gracias, señor presidente. Yo solamente quiero adherirme a un dato puntual que entregó el colega Carlos, que obviamente para zanjar esta situación y viendo que es parte del proceso también, adherirme a la solicitud que él hizo para que tanto la Corporación de Deportes como la de Salud puedan hacerse presentes también a la brevedad y conocer los casos o el proceso en el que esos funcionarios están, de acuerdo a cada entidad, ya sea de deporte y salud. Solo eso, porque lo importante ahora es que recibimos la información que necesitamos. Yo creo que podríamos pedirla como ahora, porque esa es la más rápida. Finalizando. Como extraordinaria, porque, perdón que intervenga en Tiene palabra. lo que pasa es que si lo hacemos como ahora, siempre anda más rápido porque tenemos la facultad y los tercios para poder solicitarla. ¿Ya? Porque si la pedimos que venga normal, ordinaria, van a pasar todo enero y por los temas a lo mejor que puedan haber, es difícil que nos puedan pescar, entre comillas, yo lo digo bien certeramente, y es mejor que lo hagamos de esta manera. Y de que podamos citarlo antes de la quincena de enero. Exacto. Nos propongamos citarlo antes de la quincena de enero. Exacto. Y tiene la palabra el colega Botónico. Gracias, presidente. No, solamente para poder acotar algo respecto a la solicitud de la presentación de las corporaciones. Mañana tenemos sesión ordinaria con sección de varios. Ahí levantamos la moción y que se presenten a
a la sesión siguiente. ¿Lo votamos? Sí. Tiene la palabra. Don Richard no había pedido la palabra. Ah, perdón. Disculpe, señor presidente. Pasamos al segundo tema de la tabla. Información y presentación de despidos totales del año 2025, donde requerimos ver las áreas afectadas. Acompaña también en sala don Manuel Montiel. Señor presidente, honorable consejo, bueno, le envié al señor prosecretario los mismos antecedentes que están sobre la mesa. Les dejé a cada uno una tabla en Excel. Disculpen lo humilde de la tablita, pero yo estaba con días libres y la tuve que hacer hoy día en la mañana, debo ser honesto. Pero lo que incluí acá fueron hay más causas, quiero ser honesto con eso, pero las que importan un pago efectivo para el municipio son las que están incluidas acá. ¿Esta tabla de los despidos, el punto 2? No, perdón, no de los juicios, me pasé Este es el punto 3. el punto 3. Es que respecto de los despidos, Sí, yo pensé que iba a venir recursos humanos. tendría que venir recursos humanos porque A presentarse la información, perdón, presidente, perdón. Adelante, tiene la palabra. Porque lo que nosotros queríamos saber en conciso, que varias veces se preguntó durante el año, es cantidad total de despidos, áreas afectadas, si fue de seguridad, si fue de griego, si fue de organización comunitaria, etc. Más gente. Claro, cuántos fueron, qué fechas, etcétera, porque nosotros nos quedamos con la información macro que se sucedió en diciembre de 2025 y enero de 2026, pero sabemos que durante el año también hubieron otros factores, otros incidentes, otros casos, y que me llama también la atención, y aprovechando que está nuestro asesor jurídico y nuestro director de control, que también hay casos en periodo de elecciones ya de personal a contrata, el cual está estrictamente prohibido. Eso. Por eso era necesario que estuviera el personal de recursos humanos para entregar esa información clara y segura. No sé si a través de nuestro administrador municipal podemos esperarla para que llegue aquí el personal. A ver, Tiene la palabra. gracias. señor administrador, quisiera hacer una precisión. Oye, sí, ¿verdad? Acá no solo tanto porque acá está el En vacaciones. perdón. En relación a la información difícil que esté hoy día recursos humanos, porque esta información se tiene que procesar, al igual que el señor administrador el día de ayer estuvo en descanso compensatorio. Por lo tanto, yo creo que esto hay que solicitar de manera urgente a recursos humanos que le vaya la información y se las haga llegar primero por correo electrónico a la brevedad y posteriormente se discutan en el próximo consejo. No es de mañana porque la tabla está en el próximo consejo. Por lo tanto, no voy a entrar con otro tipo de justificación que no es lugar. Ya, perfecto. Solamente dejar como antecedente, presidente, que la citación no se mandó con el tiempo acotado que siempre se mandan estas citaciones, sino que se mandó con bastantes días de anticipación para precisamente prevenir el que puedan tener el tiempo suficiente para poder preparar la información. Tampoco es algo extraordinario que tengan que hacer un análisis profundo, porque al final son datos que ellos ya deberían tener manejando en sus sistemas corrientes, ¿ya? Pero de todas formas, si se va a preparar de manera urgente y requerida tanto interna como externamente para que esté presente en la primera sesión de enero, no sé qué opinan el resto. Gracias. Sí. Tiene la palabra el colega. Yo voy a hacer una opinión que tiene que ver obviamente con toda la información que el administrador o alcalde ejecutante que tiene que ver con los oficios nuestros, porque cuando nosotros presentamos oficios, a veces, claro, ahora nos están respondiendo, pero dicen, sí, lo estamos viendo, y como que te responden el oficio, para que tú quedes conforme y dentro de la legalidad. Obviamente ya no hay responsabilidad administrativa por parte del alcalde, obviamente en el rol nuestro fiscalizador. Entonces,
y si hoy día no se tiene la información de recursos humanos estando en tabla, obviamente, este tema, después tenemos que volver a pedirlo y después se sigue dilatando la entrega de la información porque este tema lo hemos venido pidiendo desde enero de este año. Y ha sido prácticamente todo un año en que hemos tratado de ir transparentando la información. Entonces, que se entienda en la buena ley que cuando nosotros pedimos los informes a través de los oficios es para que nos entreguen la información y si fuera fluida la información al administrador, no tendríamos que recurrir a una reunión extraordinaria como esta. A las puertas del cierre del año, donde todo el mundo anda en otra, ¿cierto? La reunión de mañana que tenemos, que viajen los colegas allá del Quillo y Yeripe. Entonces, yo vuelvo a pedirlo porque yo lo dije una vez. Cuando estén ahí en el organigrama, los cargos respectivos de ustedes, háganos llegar la información cuando pedimos por oficio, porque eso es lo que estamos pidiendo, o sea, transparentar la información, porque si no hacemos nada nosotros, y hablo por nosotros, por los colegas, dicen que no fiscalizamos, que no estamos cumpliendo nuestro rol, y eso no es efectivo porque ya cuando uno interviene en el consejo y envía un oficio, está fiscalizando, pero la información no está siendo fluida hacia nosotros, señor administrador. Y por favor yo le pido que eso tiene que llegar a nuestra base de información que manejamos nosotros, porque si no, de lo contrario, lo que tenemos que hacer es pedir una reunión extraordinaria que a nadie le gusta, y no es por cuestionar, es porque no se nos han llegado la información, en algunos casos oportunamente como nosotros debiéramos. Y es por eso que queremos que esto obviamente cambie el otro año, y cada vez que uno trate de pedirlo, que se presente esto. O sea, el año pasado quedamos de acuerdo, y está en el PMG, ustedes lo saben, que todos los departamentos tienen que presentarse en la mesa del consejo. ¿Y cuántos han presentado? ¿1 o 2? Y los demás, nadie. Pero nosotros cuando tenemos que aprobar el PMG, nosotros tenemos que aprobar el PMG, tenemos que ver las líneas y todo el tema. Entonces, de repente también tiene que existir ese compromiso, esa voluntad de cuando alguien requiere una materia, por favor, que se le informe al consejo como corresponde, porque nosotros no estamos de adorno acá, estamos para ayudar en la gestión del alcalde, pero tenemos que todo empujar el carro por el mismo lado. Y cuando requerimos ese dato, no lo tenemos en el momento. Solamente eso lo muchas gracias. Bueno, yo tengo una duda en realidad y me dieron las palabras que mi colega acaba de mencionar. Respecto a la información, se pidió desde enero de este año la información completa, con los totales de los despidos y después en el punto 3, los que se debieran quedar para el año 2026, que se nos dijo que eran 2. Sin embargo, al día de hoy, se sigue despidiendo gente por la misma causa que ya se despidió el año 2025. Entonces, la pregunta siempre ha sido, si se despidió gente porque no teníamos recursos, ¿se contrató más gente en los departamentos? Porque esa información nosotros tampoco la manejamos. Porque la causal de despido siempre fue de parte y la atribución legal la tiene siempre el alcalde. Se dijo que era por necesidad de la municipalidad, por el tema Marrón por Clara de Cuña y varias causales más. En ningún caso se hizo de otra forma. Y sin embargo tenemos las dudas si se volvió o no a contratar y cuáles fueron las causas totales y el patrimonio que se vio afectado en el año 2025. Porque ahora en el 2026 continuamos con la misma canción y hay muchos despidos nuevamente. Entonces creo que esa es la duda que nosotros hasta el momento, señor administrador y el asesor jurídico, tenemos como concejales. No sé si el resto lo tendrá o no, porque mi colega me viene a la cabeza que no, entonces a lo mejor no tiene la duda, pero yo sí la tengo. No, solamente gracias. Solamente quería precisar porque aludes que todos los despidos fueron en base a falta de recursos y la gran cantidad de las personas que no se les renovó contrato. ¿Ya? Entonces no hay causal de despido, es la no renovación de un contrato honorario. Para precisar, porque si no se queda aquí la duda, ¿verdad? Y de que todos fueron despedidos. Y no todos fueron despedidos, fue no renovación de contrato. Eso por una parte. Y segundo, yo me adhiero a la solicitud que hace mi colega Carlos Durán y también tú, Richard, en el sentido de que sí, yo creo que ya al término del 2025 ya hay una totalización de la cantidad de contratos no renovados y personas que fueron desvinculadas. Y en justa razón es importante conocer esos datos ahora ya que finalizó el año y que terminó el año y ya no hay más despidos dentro del 2025. Ahora, yo desconozco la información que acaba de dar mi colega respecto a que se van a desvincular personal en el 2026. 2025 sí, ya hay cartas entregadas. Y muchas. Sí, lo otro, perdón, presidente, a lo que dice el colega, bueno, lo que pasa es que aquí tenemos dos casos que han venido de la Corte de Apelaciones, los que nos han traído más dolor de cabeza.
hay dos funcionarios que llevan, uno lleva años y que obviamente ha tenido que ser recontratado, la municipalidad no lo ha recontratado, después lo volvió a despedir, o sea, y ahí donde obviamente hay un detrimento, obviamente que el alcalde en su momento aludió y dijo de que obviamente con los casos de Claro Vicuña, corrijo un poco lo que decía Richard, pero dentro de esa misma línea, Sí. con los casos de Claro Vicuña y otros, ya por lo menos nos perdimos el caso de Claro Vicuña en primera instancia, y otros obviamente se produce un detrimento y es lo que el ajuste que se estaba realizando para poder obviamente ponerse en el lugar de. Pero el resto de casos sabemos que obviamente terminan contrato el 31 de diciembre, la mayoría honorarios, ¿cierto? Y otros que obviamente prestan servicios y que sabemos por ley obviamente no tienen hasta el 31 de diciembre como plazo máximo. Y eso es la atribución que tiene cada alcalde de darle continuidad o no, dependiendo también de una evaluación que tiene que hacer en el departamento respectivo, que tampoco es llegar y cortarlo y decirle, ¿sabe qué? Chao, porque también tiene que haber una evaluación al respecto, y no es él el que evalúa, sino que también es el entorno mismo y lo que se está produciendo ahí en el instante, en el ambiente de trabajo. Y lo importante acá que nosotros tenemos que tener también claridad es que dentro, no sé cómo pasará ahora con los de los funcionarios de la salud, porque en lo que respecta a los funcionarios municipales, el alcalde tiene potestad administrativa y no podemos hacer nada. Él tiene la facultad, digamos, dentro de ese ámbito, y ya sea por temas políticos, apolíticos, porque no me gusta, porque, en fin, todos los méritos que uno puede imaginarse que puedan ocurrir en un escenario, la facultad la tiene el alcalde. Y ahí la ley, lamentablemente, yo siempre lo he dicho, no está bien, porque recordemos que el alcalde con la nueva planta municipal, él también tiene una vez cada ciertos 4 años, ¿cierto? Y le va a tocar a él también ahora ver el tema de los contratos que pasan a planta y todo lo que eso significa. Entonces, si tiene esa facultad y tiene la otra facultad, pucha, que es complejo de repente poder obviamente no estar en desacuerdo o qué sé yo con las personas que se despiden muchas veces. Ojo, porque eso sin duda también es algo que va en contra del detrimento del patrimonio municipal, porque si vamos a tener que pagar juicios, si vamos a tener que pagar conciliaciones, ya es plata que tenemos que estar sacando de las arcas municipales, ¿ya? Y yo creo que eso es lo preocupante, o sea, por eso de cuando yo hago un despido tengo que justificarlo muy bien, pues, o sea, tengo que tratar en lo posible de que la persona esté despedida de acuerdo a lo que indica la ley y la facultad que tiene el alcalde, ¿ya? Pero si voy a despedir a alguien injustificadamente, ya voy a enfrentar un juicio, porque recordemos que todos los contratos honorarios pasan a ser... ¿Qué pasan a ser, señor abogado? Materia litigiosa. Y por código del trabajo. Por código del trabajo. Y tienen todos los derechos de poder demandar y de poder obviamente exigir las remuneraciones de vuelta pecuniarias que les significa poder enfrentar un juicio y una demanda en contra del municipio. Entonces ya ahí se nos complica la cosa. Y eso obviamente debiera pasar una vez en el año cuando el alcalde asume, pero no sé, este año. Entonces por eso que pregunto igual si es que eso para los funcionarios municipales tiene otro trato, o sea, de la salud tiene otro trato, porque hasta el día de hoy tampoco nosotros nos teníamos enterado de que iban a haber despidos del área de salud, por ejemplo. Y de hecho, tampoco se nos informó eso en la aprobación del plan de salud del año 2026, donde debieran haberse dicho por lo menos que se iba a despedir gente del área de salud, teniendo en cuenta el presupuesto del próximo año y de los traspasos que tiene que hacer también el municipio al área de salud de la corporación municipal. Ojo ahí. Por eso que cuando yo advertí que no discutimos, porque no discutimos el plan anual en la Comisión de Salud, pero no es una cosa que el concejal nos citó, que tuvo la culpa, no se trata de eso. Se trata de que las veces que quisimos hacerlo no se pudo, por diferentes motivos, o no, concejal Vega, Sí, es verdad. que tratábamos de citar. Entonces, pero por último, una conversación que se tenía presente para poder ver también ese análisis, porque obviamente hoy día nos hemos enfrentado a unos despidos que tienen que ver con la gente funcionario del área de salud de la corporación, y que no es menor. Discúlpeme que me haya trasladado un poquito, pero voy haciendo la comparación un poco de acuerdo a los problemas que tenemos acá con estos funcionarios. Ahora, los casos aquí que aparecen en la lista de los juicios, abogados, son todos juicios, digamos, que están en trámite en estos momentos. Sí, mire, bien ejecutivo, lo puedo ahondar y por eso quise ser honesto con ustedes, pero Pero saltamos ya al punto 3.
No, no sé, porque no está. Es que respecto Porque como uno que lleva al otro, entonces. Sí, no sí, sabe sí, no, el sí, informe- obviamente golpea al si no punto está el informe siguiente. de recursos humanos, ya no podemos Entonces, hacer nada y pasemos al otro. Porque como no vamos a poder avanzar en el punto 2, respecto a lo que nos dice el administrador de que en el más breve plazo posible nos van a entregar la información, a lo mejor podemos... Señor presidente, Tiene para... como para aclarar, porque el lenguaje crea arbitrariedades, porque aquí dice despidos. Entonces, para que clarifiquen, para yo solicitar a recursos humanos, yo entiendo, pero quiero que quede claro también por el consejo, despidos y no renovaciones. Desvinculación en general. No, es que desvinculación Es otra cosa. Otra cosa. la no renovación significa que la relación contractual por el solo Ministerio de la Ley terminó. Sí. Lo que estamos diciendo acá es las no renovaciones más los despidos. De vinculación. No, Richard, es lo que dice aquí. Dile que sí, no O sea, va. como dice la tabla, Sí. los despidos totales del año 2025, ¿no? No, porque está incluyendo la no renovación de los honorarios. Para incluirlo Está también. correcto lo que dice Ah, Cristian. pero entonces está mal pedido nomás en la tabla. Sí. Ya. Por eso yo quiero clarificar para hacer la solicitud. Usted sabe que es toda la información que sale. Pero hay que... Hay que especificarla, ¿no? Se puede que lleguen los En despidos ese a llegar sentido, todos. claro. Sí, ya. y le sigue el resto. Se lo solicitamos, don Cristian, Sí. preferentemente para la primera sesión de enero. Sí. Sí, y por favor, y tener claridad también con las cartas de vinculaciones, porque volvimos a insistir, y yo igual tengo una carta donde se dice que se despiden por el caso Claro Vicuña, No y se renueva. y porque en el año 2026 se va a aumentar el tema de Morrompulli a 806 millones de pesos. Sí. Bueno, a mí me llegó la 800. carta de la desvinculación y yo no sé usted, pero vuelvo a insistir, creo que es súper importante. Porque bueno que la transparente esa Sí. carta, porque si estamos tratando esos Sí. temas y recién estábamos hablando de esos mismos conceptos o bajo qué perspectiva se quiere desvincular a gente, haciendo mención obviamente a esas áreas, es bueno No. que se... Lo que pasa es que las primeras manifestaciones que nosotros tuvimos en el tema del caso de enero, si es que no me equivoco, fue la primera sesión, gracias señor presidente subrogante, fue netamente y sustentada en el tema de va a ser un ahorro para el municipio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es cerrar este ciclo para poder nosotros materializar y ver y llevar a cifras cuánto fue el ahorro que tuvimos. ¿Ya? Perdón, considerando Porque, que... dame un segundo. También haciendo el eco, si bien se efectuó la no renovación o el despido, sin manifestar la necesidad de la empresa, por ejemplo, queremos nosotros también evidenciar que si es a causa de un ahorro, es que simplemente no se haya cubierto el mismo puesto, ¿ya? Sino que si fue por el ahorro, se suplió con otra persona que está haciendo doble, triple trabajo. ¿Ya? Eso por sí. Bueno, agregar el tema de los ahorros, que yo a la fecha no he recibido la respuesta del supuesto ahorro del arriendo del espacio del municipio que se siguió pagando durante casi todo el año. Y esos fueron casi 4 millones de pesos que se estuvieron pagando con la porfía también de cambiarse a la corporación municipal, no teniendo las dependencias completamente arregladas. Y eso, a la fecha, el ahorro que el alcalde dijo por todos los medios de comunicación, no he tenido el ahorro exacto del pago que siguieron realizando el año 2025. Ojo con eso. Y lo otro, preguntarle a don Helmut por las cartas de desvinculaciones, porque si bien se le entregan a algunas personas, a la honoraria también se le entregó y fue la misma causa que el alcalde firmó. De no renovación. No renovación o carta de vinculación, como lo quieran llamar, pero el tema es que dice que no es lo mismo, sin embargo, a los chicos de honorarios se le entregó. Sí, perdón, lleva a el los honorarios de efecto. honorarios lleva exactamente Sí, lleva el la mismo misma- efecto porque la tú misma estás utilizando historia. lo mismo. la misma historia, por llamarlo de esa forma, firmada por el alcalde, que las personas que no eran honorarias. Entonces, creo que es importante que ese tipo de... se nos pueda decir cuántas personas son, porque finalmente se nos viene súper complejo el año 2026 porque vamos a seguir despidiendo gente. Ojo, que nosotros como concejales debiéramos estar mucho más firmes que si se despide gente, como por ejemplo a los jóvenes que se despidieron de dos casos específicos, Andrés Quesada con Ignacio Castillo, que se despidieron. Ellos contaban con toda la implementación para poder trabajar en el área de comunicaciones. Por lo tanto, nosotros no debiéramos aceptar
porque si se despidieron con este tema de Claro Vicuña y porque tenemos falta de recursos, no se debiera contratar más gente o más personal en esa área. Pero eso una vez lo preguntamos, lo dijimos, lo dejamos claro en el sentido de que si se desvinculaba a una persona, cuando estaba el ex asesor jurídico, lo dijimos, o sea, si aquí lo dijimos una reunión interna, ¿te acuerdas de comisión? Que si, de finanzas, la primera, que si se vinculaba a alguien no tenía por qué reemplazarse algo justificando que era por falta de recursos. Totalmente. Claro, entonces... Porque si no, no existe el ahorro. No existe el ahorro. Y hasta el día de hoy el ahorro no ha existido. No. Entonces, en ese aspecto yo vuelvo a reiterar, chicos, que cuando se pide la información, obviamente, vuelvo a insistir en lo mismo, disculpen, pero a veces nosotros, independientemente de cada uno, por allá o por acá, recaba información, pero nunca se ha hecho llegar al Consejo una información clara y precisa en este sentido. Y lo otro que yo lo llamo igual, porque como viene el tema de salud, nosotros igual tenemos que sacar un comunicado de repente, estamos muy pasivos. Porque estas cosas obviamente no le corresponden al Consejo, porque son temas netamente administrativos que le competen por autoridad y por prioridad o por norma al alcalde. Entonces todo el mundo piensa que nosotros somos parte de este proceso de repente. Tenemos toda la voluntad para que, porque yo siempre lo he dicho y lo voy a dejar muy claro nuevamente, yo voy a apoyar siempre las causas que son injustamente despedidas y que no se enmarcan dentro de ningún presupuesto o de ninguna área que tenga que ver obviamente con un tema de menoscabo o de prioridad administrativa o de falta de recursos para la municipalidad. Porque obviamente si alguien lo despiden de mala manera, va a tener todo el derecho de demandarnos como municipio a reclamar sus derechos laborales a través de los códigos y las leyes respectivas y no podemos hacer nada. Pero nosotros no somos los responsables de aquellos despidos injustificados en que se recurren de parte de una administración, sea el alcalde que sea. Yo aquí no estoy echándole la culpa a nadie, porque en todas las administraciones en que yo he participado ha ocurrido exactamente lo mismo. A lo mejor en menos grado al comienzo, pero en estos últimos 8 años ha ido en aumento la situación. ¿Ya? Que al final termina dando la cara a uno, cuando el que tiene que dar la cara es otro. Y eso obviamente la gente no lo entiende. La gente a todos te crucifica por igual. Y eso yo no lo voy a aceptar. Porque uno también tiene que defender lo que uno sabe y lo que uno pretende para poder desenvolverla de la mejor manera posible y transparentar la información a la gente que nos ve y que nos elige. Y eso es todo. Don Mario, para que la... Gracias. Bueno, yo voy a decir algunas palabras que hemos estado dando vueltas en lo mismo y viendo. A mí me molesta mucho el tema que aquí hemos trabajado un año. Se han dicho tantas cosas, se han hablado de sueños, porque no proyectos, sueños, algunas cosas que se concretaron muy poquitas, pero este año para mí ha sido un año que yo, le pusiera nota, yo le pondría un 3.5 al desempeño, tanto municipal y todo, porque se han gastado tremendos recursos, mucho dinero, y no se ha visto nada. Y aquí, yo siempre he dicho, este es un equipo para sacar adelante una comuna. Y no estar trabajando al bandido, mintiendo muchas veces, escondiendo información de repente, no sé, porque yo pedí información por oficio, los despidos, tanto la Corporación de Deporte, Salud, municipio, nunca me llegó la información. Y yo veo que aquí se despiden personas por una causal que no es realmente la causal. Yo dije de 2 despidos y están en acta de 2 personas que lo despidieron y estaban con licencia médica. Y yo advertí lo que iba a pasar, que a esas personas ahí hay que reintegrarlas y más encima pagarle todo el tiempo que van a estar
fuera de su trabajo. Y fue, como yo dije, hubo que reintegrarle, pagarle, y no poca plata, mucho dinero, y vamos a seguir con los mismos despidos. Cuando hay licencias médicas no se pueden despedir las personas, lamentablemente. Y si se despiden, hay que estar consciente que hay que pagar y después reintegrarlo, porque esa persona va a hacer su descargo, va a hacer la demanda y hay que reintegrarlo. Si eso lo tiene 100% ganado el funcionario. Si no hay que perder que hay. Y yo he visto que este equipo que tenemos, lamentablemente no ha funcionado porque estamos tirando para un lado, para otro, muchas veces hablando de cosas que no corresponden, porque nosotros estamos para levantar una comuna, estamos para trabajar en una comuna y no andar como estamos, porque estamos muy mal. Este año para mí, malo, muy malo. ¿No? Ustedes a lo mejor se dan cuenta, se han robado tremendos recursos, sueldo, el mismo sueldo nosotros, mucha plata, mucho dinero. Y siento que tratamos en la pega, no se nos permite, no nos entregan la información, lamentablemente. Y yo muchas veces digo, los oficios que presentamos, las problemáticas de nuestra comuna, de nuestra gente, son problemas que uno va a buscar al campo, a los sectores y los presenta aquí. Pero es tiempo perdido, porque tampoco se le soluciona el problema a la persona. Yo tiré muchos oficios, y de todos los oficios que tiré, he estado revisando, viendo, no hay ninguno que se cumplió, nada. Increíble. Lo estuve viendo todos los oficios que yo tiré. No se hizo nada. Se intentó arreglar la plaza, cambiarle los tablones, pero se cambiaron un par de tabloncitos. Y así, montones de cosas. Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si este año para mí fue un año que no avanzamos? Se hizo la techumbre del estadio, la mitad, y después completó un poco. Eso fue no estaba para eso, don Mario. Sí, está bien, pero es que no es algo completo. Eso sería, señor presidente. Gracias, colega. ¿Alguien más antes de pasar al siguiente punto? ¿No? Pasamos al tercer punto, reporte de casos judiciales activos que serán arrastrados al año 2026, todos, por parte del asesor jurídico. Y que tendríamos. Tiene la palabra don Kelly. Muchas gracias, señor presidente. Concejales, quisiera cerrar algunas ideas. Respecto a lo que planteaba el concejal Godoy de los despidos, respecto a la cercanía con las elecciones, no se despidió a nadie. Lo que sí se impuso es no renovar, y esto sí lo puedo señalar porque me consta que respecto a las contratas, a 9 contratas no se las renovó el próximo año. 3 de ellas cambié el estatuto, que son contratas y la ley permite para gente de seguridad pública pasarlas al Código del Trabajo, lo cual nos significaría un ahorro de cerca de un 35% respecto a sus remuneraciones en un periodo calendario. Las otras 4 contratas que no se renovó, una de ellas lleva un par de meses, porque asumió, no me acuerdo si en marzo o en mayo, se dispuso que no se iba a renovar para el próximo año. Y respecto a las otras 3, dos de ellos se fueron y después se ordenó por parte de Contraloría la reincorporación, pero mientras estuvieron afuera nunca se contrató a otra persona para el desempeño de sus funciones. Es todo lo que yo puedo decir. Respecto a lo demás no me voy a meter porque no me consta, pero esto sí vi los antecedentes. Bien dice el concejal Durán que antes estas cosas no se veían, pero recordemos que la judicialización de los honorarios partió el año 2014-2015. Entonces,
Antes se echaba gente y esto no generaba ruido, lo mismo que las contratas. Después ha sido una función de la judicatura el propender a proteger los derechos de los trabajadores. Después, cuando estuvo el Contralor Bermúdez, estableció el principio de la confianza legítima para los funcionarios municipales. La actual Contralora dejó sin efecto en gran parte ese principio, dejando esto en materia de los tribunales de justicia. Aclarado todo lo anterior, quisiera ir ya de lleno al estado de los juicios del próximo año que tenemos en tramitación. Hay algunos que están ya, o sea, los incluí porque debo concluirlos formalmente, pero son juicios ganados. ¿Ya? Hay algunos que están en recurso, de hecho hay 2 contratas acá, que son los juicios 4 y 5, que son 2 contratas que demandaron, ganamos acá, estamos esperando lo que va a ocurrir en la Corte de Apelaciones de Valdivia, tienen buen pronóstico ambos. Hay 2 situaciones en particular y por eso les acompañé un dictamen que me gustaría que lo tengan presente, esto con todo el respeto que siento ante sus atribuciones como concejales, pero me está pasando que en las demandas lo citan a ustedes. El concejal tanto dijo tal cosa, entonces por eso tienen que pagar tanto dinero. Para que tengamos ojo con eso. Lo pongo sobre la mesa. En los argumentos. Sí. En los argumentos están haciendo uso de nuestras palabras. Sí. Que por eso señalo que tengan cuidado cuando les hagan solicitudes, el tema de la ley del lobby es para que pongan ojo. No voy a ir más allá, tampoco voy a señalar en cuál en particular. Pero, por ejemplo, aquí hay una que son 67 millones de pesos, citan las actas del consejo, citan lo que incluso dijo Eduardo Gringil, que dijo... otra cosa, o sea, los consejos también son públicos. Y todos, miren, y cuando vamos a tratar los temas de las concesiones, con mayor razón los interesados están viendo el consejo. Sí. Entonces, no es que uno directamente esté lo viendo, digamos, para recomendarle a alguien que demande o cobre tanto porque el municipio te lleva. Esa es cosa muy distinta. No, pero lo pongo sobre la mesa, concejal. Sí, es un tema interpretativo, por eso no voy más allá y lo tiro siempre en blanco. ¿No? Respecto aquí el juicio más grande, el de Claro Vicuña, los abogados demandantes interpusieron un recurso de casación, así que vamos a estar al pendiente. De hecho, yo volviendo quiero hacer un téngase presente la misma causa. Pues sabemos que ese juicio va a terminar en la Suprema, ¿no? Por los montos es algo que tenemos que pelear hasta el final. Incluido al final la ordenanza de humedales que está en la Corte Suprema, si bien eso no significa un detrimento patrimonial para la municipalidad, sí mediáticamente relevante, entonces es importante e interesante que ustedes lo tengan presente. Eso. Perdón, la causa 13 es la de Claro Vicuña. Sí. ¿La 15 qué es? La 15 es... Aquí una persona que construyó una galería. Concejal, después yo le puedo desarrollar esto, Sí, pero en honor al tiempo, construyó una galería y construyó sin permiso. Entonces ahora está demandando que la municipalidad no le ha otorgado permiso, él incurrió en gasto y tenemos que reintegrar estos fondos. ¿Y a dónde fue esto? Acá en Panguipulli, en la Costanera. No. Al final de la calle José Miguel Carrera. Ahí. Ese es el terreno que era nuestro, ¿no? Al ladito. Y al otro lado. Así que de eso se trata ese juicio en particular. Ahí pusimos la excepción de prescripción y contestamos en el fondo que la demanda se tiene que rechazar en todas sus partes porque él está advertido, él comenzó a construir sin permiso. Uno puede decir si el proyecto es bonito o no, son cuestiones que no voy a meter, pero él construyó sin permiso y si ahora no puede regularizar la responsabilidad de la municipalidad. A él se le dijo que no, se hizo la denuncia correspondiente, se fiscalizó cuando comenzó con las obras
y continúo. Porque por último ese hecho ya sabes que se me notifica por la municipalidad, ingreso a la carpeta y hago la regularización. No se ha hecho. Y hasta aquí ha presentado 3 proyectos, 2 de ellos rechazados. Y el último estaba todavía en plazo para la observación. Sí, tiene palabra. Una consulta, ¿no? Señor abogado, ¿podría hacerle llegar a usted una información más completa en detalle de Por supuesto. caso? Porque, o sea, no es por nada en contra suya, pero en el fondo quedamos como igual nomás con las siglas para nosotros. Entonces nos gustaría saber a quién corresponde, cuál es el trámite, por qué la apelación, en qué estamos, por qué demandó, por qué se ganó, por qué se perdió, no sé. Algo que sea más completo en cuanto a la información del detalle mismo de lo que se está peleando en los tribunales. Por supuesto, de hecho, hasta para mí es grato porque hay una causa en particular, la número 3, que yo creo que en enero voy a explorar la posibilidad de un acuerdo por una cuestión humanitaria más que otra cosa. Esta causa viene de junio del 2024, que es la M14-2024, y es un fuero maternal. Entonces, me parecería sensato ver la posibilidad de un acuerdo con un tema de sensibilidad. O sea, no, es una persona que trabajaba para una empresa que está en régimen de subcontratación y no se cumplió más y el juicio se ha dilatado y nos demandó a nosotros solidariamente. Sí, conozco ese caso, sí, yo sería bueno que eso se diera porque son temas legales, netamente legales, que trascienden y que obviamente a lo mejor vamos a perder por una cosa lógica. Y esto va creciendo 790.000 pesos todos los meses. Y lo mismo pasó porque este año, y yo lo voy a decir acá, sin nombre por supuesto, pero este año se le negó lactancia materna de uso de su obra a una funcionaria. Y eso es muy grave. Y no ha tenido acceso y ha tenido que de repente incurrir en ciertas maniobras que obviamente no son las más adecuadas. Así que hay que tener cuidado ahí, porque esos temas hay que tratarlos con... Concejal, respecto a eso, me gustaría que pudiéramos conversar porque se han dado todas las facilidades. De hecho, a una funcionaria se modificó transitoriamente y se hizo una excepción excepcionalísima su jornada laboral para poder hacerlo. Entonces, que alguien, ella una que no, a mí yo no estaba en conocimiento y se han dado todas las facilidades, tanto personal, planta, contrata y honorarios, no se ha hecho distinción. Pero ahí lo vamos... Sí, por favor, porque es importante estar al tanto. Lo otro que yo quiero preguntar derechamente, abogado, y es la duda que yo tengo, ¿cuál es el problema que existe con don Walter Becerra? Que se ha reconsiderado la contratación después que no, la municipalidad se demoró, tuvimos que pagar gastos que no estaban dentro de si hubiesen correspondido en los plazos, la Contraloría nuevamente ordena esto, la Corte de Apelación es lo mismo. ¿Y cuál es el inconveniente con don Walter? Porque nosotros vivíamos en el presupuesto y había un ítem que estaba, digamos, para esa zona. Entonces, si se va a desvincular a un funcionario que tiene casi 30 años en la municipalidad, que obviamente tiene mucho conocimiento en su área, y si va a ser despedido por un tema de afinidad política, no sé, religiosa, lo que sea, no sé cuál será el motivo o cuál fue la desvinculación de este funcionario, como a la de don Wilson, que también trabajaba en el área de reciclaje, que han sido casos que la Corte ha señalado que tienen que ser reincorporados. Entonces, ¿cuál es el drama de por qué no se reincorporan? Y lo mismo pasó con Frederick Arias, que también se ordenó el reintegro, pagándole todos los meses, obviamente, que el funcionario no recibió su remuneración. Lo mismo con don Walter. Entonces, ahí hablamos también hablamos del detrimento al patrimonio, porque obviamente no le hacemos caso a la Corte, porque le queremos ganar gallito a la Corte, habrán argumentos realmente de peso para decirle a la Corte o a la Contraloría no, si no se puede recontratar. O sea, a mí me gustaría que quede claro el por qué por lo menos no han habido inconvenientes con el tema de don Walter. Al respecto, hay que hacer una distinción. De esos 3 casos que nombra, solo Frederick Arias fue a la Corte de Apelaciones. El señor Becerra y el señor López dijeron un reclamo a la Contraloría. Y ahí hubo un tirón de oreja porque ellos solicitaron una reconsideración y no se respondió. Entonces la Contraloría dispuso que se reintegre. Después de que la Contraloría dispuso reintegro, se hizo el reintegro total
y yo consulté porque él hizo una denuncia a la Contraloría, citándolo a usted también, y en la denuncia de la Contraloría dice que se le deben algunos ítems, está todo pagado, porque consulté la semana pasada al encargado de remuneraciones, y respecto a su no continuidad, yo me ciño a lo que dice el decreto que dispone que no se renueve. Usted dice que él estuvo 30 años, sí, pero honorario. Pasó a contrata hace 2 años, entiendo, y por lo demás, considerando que es una materia que está judicializada y que cualquier cosa que yo diga puede entorpecer la contestación de la municipalidad, me tengo que acoger a lo que pone la ley de transparencia, particularmente en lo que dice relación con la defensa judicial del municipio concejal. Sin perjuicio de ello, quiero dejar súper claro que los motivos por los cuales él no continúa son los que dispone el decreto de no renovación para el año 2026. Contraviniendo lo que dice la Contraloría. No hay ninguna contravención. ¿O la Corte en este caso? No, la Contraloría dispuso qué fue lo que ocurrió. Cuando a él no se le renovó este año, a él, cuando asumió esta administración, ya se habían dispuesto las renovaciones. Recordemos que la Contraloría puso en un instructivo que todas las renovaciones tienen que ser a más tardar el último día hábil del mes de noviembre. ¿Ya? Entonces, a quienes no se les renueva, se les tiene que notificar en ese momento. Se asume el 6 de diciembre, ya estaban renovadas todas las contratas, y después se dispuso el término anticipado de varias. De esas, solo respecto a 3 se dispuso el reintegro. Uno que fue a través de la Corte de Apelaciones de Valdivia y el otro 2 de la Contraloría. No fueron las únicas personas que reclamaron. Los demás casos que reclamaron a la Contraloría, la misma Contraloría los rechazó todos. Estos en particular, ocurrió una situación que cuando ellos solicitan reconsideración no se les contestó dentro del plazo. No se les contestó, de hecho. Entonces fue un tirón de orejas y la Contraloría dice, ya sabes qué, ya porque le están pidiendo algo, respondan, que es lo mínimo. ¿Qué es lo que se dispuso? Ahora, quiero ser claro, respecto a estas personas no se dispuso un reemplazo durante el año 2025. Las funciones fueron asumidas por personal de planta. El señor López, ¿a quién me da lata? Porque yo le tengo muchísimo cariño. Asumió otra persona de planta, no se contrató a otra, para que conduzca el camión recolector. Eso fue durante el 2025. Ahora, para el 2026, dentro del plazo, se notificaron todas, creo que el 28 de noviembre, se les informó que no se renovarían sus contratas para el periodo 2026. Entonces, son procesos distintos. 2025 se ordenó la renovación porque recordemos que las contratas son anuales, se reincorporó, se renovó y se les han pagado todos. Según lo que me consta por escrito de remuneraciones, las cotizaciones que están pendientes ya están pagadas. Respecto del señor Becerra al menos, porque él en la denuncia de la Contraloría señala que no se le han pagado las cotizaciones. Por eso se da antemano que eso está mal. Tiene la palabra el colega Botón. Gracias, presidente. A ver, este era uno de los puntos bastante importantes que veníamos arrastrando durante todo el año. De hecho, antes de iniciar esta sesión extraordinaria, solamente teníamos conocimiento que chuteábamos 4 casos para el 2026. De estos 16 que se nos están presentando hoy en día, ¿ya? Que eran 2 casos laborales y 2 casos civiles, que era obviamente el tema grande, que era Claro Vicuña, y el otro era el tema de arriendo. ¿Ya? Esos son los únicos que nosotros teníamos noción como cuerpo colegiado que pasábamos a tramitar con presupuesto 2026. ¿Ya? Entonces, esta información es bastante importante conocerla, ¿ya? Obviamente, y no podemos dilatar mucho el tema en esta sesión, pero sí pongo sobre la mesa el poder hablar con mayor detalle de todos estos casos, ya en una comisión de régimen interno, dado que nos compete a todos y es una información que acata netamente al cuerpo colegiado, debido a que si perdemos, pasa sí o sí por consejo la aprobación de los pagos. ¿Ya? Entonces, idealmente lo dejo sobre la mesa de que durante la primera quincena de enero ver este tema con la comisión de régimen interno para poder dedicar
el tiempo que sea necesario para poder ver cada uno de estos casos con mayor detalle y que cada uno de los concejales pueda hacer las consultas necesarias para quedar completamente claro con estos casos, ¿ya? Obviamente son 16 casos, bastante más preocupante de lo que me imaginaba, porque como dije, nosotros teníamos noción solamente de 4, entonces la planificación que nosotros estábamos haciendo sobre el tema de presupuesto iba en noción a la información que nosotros manejábamos. Tiene las causas. Claro, Dos. entonces esto obviamente no me preocupa más como presidente de la Comisión de Finanzas que la información no llegara a tiempo ni de forma correcta todos estos meses que se pidió, ¿ya? Esperemos que los próximos años no sea de la misma forma, ¿ya? Dado que aquí tanto los concejales como el personal municipal, la idea es que trabajemos en conjunto y poder salvaguardar al municipio y a la comuna en general de la mejor manera posible, ¿ya? Bueno, nuevamente darle las gracias a Helmut por toda esta información, por dar el tiempo de venir aquí a explicar dentro de lo posible. Y nada, nos vemos entonces con mayor detalle en esta sesión de comisión que mencioné. Eso, presidente. Gracias, Carlos Barán. Sí, porque me falta una duda de lo que decía el abogado, porque tengo entendido que las cotizaciones se le pagaron después de los despidos, no antes, no durante. ¿Cómo? Las cotizaciones a los funcionarios se les pagaron, a los que se les adeudaban las cotizaciones fueron después de los despidos. Cuando se reintegraron. Claro, pero fueron después de los despidos. Sí. Claro, pero ahí hay un notable de los deberes, porque las cotizaciones son las que tienen que estar al día, independiente del proceso A ver, judicial. hay dos cosas ahí. que Que lo que pasa es que podría haber un notable abandono de ley si yo estoy pagando algo que no tengo obligación de pagar. Sí, pero por Lo eso- que pasa es que cuando existe un acto de autoridad, ya sea la Contraloría, ya sea los tribunales de justicia, que dispone que se pague y esa resolución se encuentra firme ejecutoria, ¿qué quiere decir firme ejecutoria? Que no proceden recursos respecto a esa, deviene la obligación. Puede ser declarativa, decir, ¿sabe qué? Usted siempre dio esto, o constitutiva, si sabe qué, usted desde ahora en adelante lo tiene que pagar y se paga desde ya. Por lo cual, desde que estuvo firme la resolución de la Contraloría, se tomaron todos los recuerdos. De hecho, la Contraloría nos pidió informe y se le entregaron los decretos disponiendo el pago retroactivo, que es lo que dispone. Si usted revisa la resolución que dispone la reincorporación, señala lo mismo. Ahora, hubo un detalle con Contraloría que ellos hicieron un cambio interno que no está recogido en ningún instrumento, en ningún instructivo, nada, respecto a las reconsideraciones, que nos enteramos verbalmente de que las reconsideraciones ellos ven discrecionalmente cuáles van a Santiago y cuáles no. Cuestión que me parece absolutamente ilegal y lo hice presente en la Contraloría. ¿Por qué? Porque cuando yo dispongo una reconsideración ante la entidad superior, en este caso la Contralora en general, yo tengo derecho como persona jurídica, en este caso la municipalidad, de que sea quien yo le estoy preguntando que me responda. Aquello no ocurrió. Pero por eso desde el momento, don Carlos, que se encontró afinado el proceso, se hicieron los pagos correspondientes y las cotizaciones, que era lo último que faltaba, estaban declaradas y ya se encuentran pagadas, porque recuerda que se va a hacer dentro de los 10 días siguientes al mes en el cual se deben dar. Y concejal Godoy, muchas gracias por la invitación al régimen, me interesa mucho que vayamos y lo que pasa es que nosotros, lo de Claro Vicuña nos tiene todavía, porque mientras no se diga la última palabra es una materia compleja, por eso nos llevamos por eso. Pero esta información, no todos los juicios, porque algunos nos notificaron después, fueron en el último informe trimestral que se insumía a la Dirección de Control y Control les informó a ustedes. Por si acaso, lo que pasa es que la vorágine de Claro Vicuña nos tenía vueltos locos, pero eso. Ustedes me dicen cuándo sea la comisión. Sí, ahí vamos a citar, pero va a ser dentro de la primera quincena de enero para no dilatar tanto el tema. Aprovechamos de ver, suplementar el informe y después yo puedo entregar el informe al Consejo Pleno, o como ustedes dispongan. Me acaban de mencionar a una persona que le entregaron una carta que no tiene su cotización en el día. Debo informar eso. Y lo segundo, preguntar por la causa 14, que habla de deslinders. Por
causa del INDE, ¿con qué tiene que ver? Aquí, bueno, en esta causa es la de los comités de vivienda. La cumbre 2. Lo que no existe una determinación de la cuantía. Se me apretó la guata, me di cuenta de algo revisando la causa que me tiene bastante preocupado. El abogado demandante ya tiene un peritaje. Entonces él ya sabe cuál va a ser el resultado de este nuevo peritaje. ¿Cómo lo sé? Porque en el expediente aparece que se designó un perito por parte del juez, del tribunal. Y el perito, al momento de aceptar el cargo, lo rechazó señalando que él ya había trabajado con el abogado demandante haciendo un peritaje sobre la misma propiedad. Entonces, no sé qué irá a pasar ahí. Tenemos que esperar a que se haga el nuevo peritaje ordenado por el tribunal y disponer de la sentencia al respecto. Entonces, creo que es muy importante el tema de la información, de que se nos pueda entregar igual dentro del informe que vamos a solicitar para la quincena de... Es que se va a hacer en comisión donde vamos a poder ver todo esto uno por uno. Sí, por eso es importante. Carlos, bueno. Es que a mí me entran muchas dudas con respecto a este litigio que apareció después que se compra el terreno a la empresa, digamos, o sea, que se compran los terrenos para ejecutar este proyecto, porque aquí hubo intervención en un proceso electoral, se prometieron, se dijeron cosas que no se cumplieron, y cuando estaba todo listo para ejecutar, obviamente, el tema, aparece este litigio que supuestamente estaba claro, que no había inconvenientes en un comienzo, que el propietario estaba de acuerdo, que lo único que pedía era un cerco para que obviamente quede bonito la parte que le colindaba con él, y después empezó a agarrar otro cariño. O sea, yo de verdad que el otro día, porque a mí sí me preguntan las chicas de los comités, porque hemos trabajado con las chicas de los comités, el tema, y yo inclusive tuve una ronda de comisión de vivienda, ¿te acuerdas al comienzo de ello? Dijimos que se iban a presentar al consejo, todavía no se presentan al consejo, ¿ves? Eso es lo que yo digo. Entonces estamos un año esperando que la gente de vivienda venga a presentarse al consejo, porque yo he ingresado como 4 o 5 oficios preguntando qué pasa con el caso de Cumbre 2, qué pasa con el tema, y nada, no hay respuesta, no hay venida de la gente de vivienda acá al consejo, nada. Entonces eso es lo que a mí, es que yo le dije a los dirigentes que íbamos a hacer eso para que ellos fueran invitados y convocados acá y se les explicara cómo va el proceso. Sí, pero perdón Carlos, pero el alcalde se reunió con los dirigentes del comité y el alcalde tampoco no entregó información ni tampoco el departamento de... Por lo mismo, entonces yo estaba estos días analizando y viendo la posibilidad que para que esto tenga una claridad, igual hacer una consulta a la Contraloría. Que la Contraloría haga una investigación y vea, porque no sé, yo no quiero pensar mal, pero algo me como que olfateo algo malo aquí en esta cuestión, algo con intención. Porque si no había ningún problema al comienzo, porque ojo, y lo quiero dejar muy claro para los colegas nuevos inclusive, cuando se compra este terreno con plata de la subdere, la Contraloría visa la compra. Y eso quiero que quede muy claro nuevamente. Aquí no hubo ninguna que el señor Zúñiga haya tenido inconveniente con el servicio de impuestos internos. Eso es un tema, una coincidencia nomás, de verdad. Porque aquí quienes visan el proceso es la Contraloría. Y si la Contraloría dice que estaba todo ok, porque no son 5.000 pesos, pero una tremenda cantidad de dinero, y obviamente ni la subdere ni la Contraloría se van a restar para un show mediático, y todos sabemos eso es lo que eso significa. Entonces se visa y se compra el terreno, ya se compran los terrenos, y curiosamente después al otro día aparecen todos los inconvenientes. Entonces es como muy, no sé, como da para pensar en cómo esto se va a ir definiendo y cómo en el tiempo no se le ha dado un corte. Entonces ahora pasamos, claro, de un cerco bonito, pasamos a reclamar parte de esa punta de los derechos del terreno, y como nunca antes cuando se visó y no había ningún problema, nadie se pronunció, el dueño no se pronunció. Hubo 2 demandas previas. Sí, pero nadie se pronunció al respecto hasta cuando se hizo la compra, pero antes de eso no hubo nada. ¿Me entiendes? Entonces ahí aparecen las dudas del por qué. Entonces cuando hay un proceso que va en beneficio de la comunidad y va bien, aparecen de repente así de la nada
es como la novedad y se frenó todo el proceso y quedó la escoba. Entonces, aquí yo vuelvo a reiterar, me huele que algo muy derecho puede reclamar el propietario, que él pretenda que tiene derecho sobre una puntita de terreno y tampoco es todo el terreno. O sea, no sé. ¿Me entiendes? Entonces, a mí me quedan hartas dudas con respecto a eso. Solamente eso quiero decir porque tenía ganas de decirlo hace rato porque lo he manifestado en 4 oportunidades, pero tampoco hemos tenido respuesta de justamente saber cómo va el avance y la solución que van a tener estas personas que ya han retrasado más de un año el poder continuar con sus proyectos habitacionales. Lo que pasa Lo que pasa es que respecto a eso, si no se tiene claridad cuál es la superficie a construir, ningún proyecto habitacional es viable. Entonces, aquí estamos hablando de que primero el dueño del terreno demandó a la constructora Santa María, luego demanda a la municipalidad, Santa María transfiere a la municipalidad, luego demanda a la municipalidad transfiere a los comités y ahora demanda a los comités. Esto es lo que nosotros conversamos personalmente con la directiva de los comités y estamos todos claros aquí lo que va a mandar es el peritaje. Si el peritaje dice que el demandante está en lo correcto, va a haber un problema. Más allá no puede, por lo mismo que dije antes, que como son juicios que están en tramitación y después podría comprometer la defensa de la municipalidad. Okay. Damos por finalizar la reunión extraordinaria siendo las 12 horas. Lo que habíamos conversado antes, chicos, se me estaba ocurriendo ahora antes que cerramos el acuerdo para que venga el FLEP y la corporación municipal. ¿Por qué no lo tomamos ahora? Porque lo voy a tomar mañana. No, pero ¿por qué no lo tomamos ahora en esta reunión? Muy bien, ¿se puede hoy? No está dentro de la tabla. Mañana sí se puede. Pero es que no es que no esté dentro de la tabla, está dentro de la conversa de la tabla. Pero vamos a la reunión de varios mañana cuando utilicemos eso. Mañana. Siendo las 12:45, se da por finalizar esta reunión extraordinaria agradeciendo a todos los presentes. Gracias, don Manuel.